Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Nacional en CNN Chile. En CNN Chile comienza Agenda Nacional, fecha especial este fin de Semana Santo, y temas importantes que a veces están más a flor de piel y es bueno conversarlos, discutirlos, aportar desde esta serie, desde esta señal. ¿Qué lugar ocupa la religión en nuestras vidas, en una sociedad que de alguna manera se ha ido centrando más en sí misma, muy consumista, y a lo mejor ha dejado un poquito la vida espiritual y la religiosidad de lado? Vamos a conversar de este tema con nuestros panelistas invitados, panelistas estrellas. Doña Isabel Cruz, historiadora, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Bienvenida. Por acá tengo a don Ricardo Riesco, quien es rector de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo está, don Ricardo? Muy bien, muy contento por este programa que está siendo tan exitoso, según me informan. Según le informaron y le informamos. Nos va re bien, gracias a la gente que está en la casa. Y por acá tenemos a don Hernán Corral, abogado, ¿cómo está? Muy bien, pues muchas gracias por invitarme y por participar en este programa. Y don Samuel Fernández, sacerdote y teólogo. ¿Cómo está? Bien, pues aquí también muy contento de estar en este programa. La pregunta es súper básica. ¿Qué lugar ocupa la religión en el día a día de cada uno de nosotros los chilenos? ¿Sienten que se ha ido dejando de lado o se ha tomado de otra forma o se buscan de algún tipo creencias o credos que van siendo más cómodos para cada una de las personas? ¿Quién quiere partir? Te doy la palabra. Bien, pues yo creo que la fe tiene un lugar muy importante en la vida de cada persona. Cada uno de nosotros de alguna manera tiene fe. Algunos creen en una cosa, otros creen en otra, pero de hecho si uno quiere tener un plan, si uno planifica su vida, si uno tiene un proyecto de vida, ciertamente que eso se requiere fundarlo sobre la fe. O sea, cómo yo entiendo mi vida, eso impacta en la manera como vivo hoy. Entonces, digamos, la fe, por ejemplo, la fe en la vida eterna, no es algo que se va a jugar simplemente al final, sino que es algo que hoy está incidiendo en mi vida. Entonces, más allá de que como que la religión fuera una parte de la vida, un aspecto, verdaderamente involucra a la vida completa, a veces mucho más de lo que estamos habituados a reconocer. Y a mí me gustaría señalar que no es tan cierto esto de que los chilenos, por el consumismo, por el materialismo, etcétera, hayamos dejado la importancia de la religión en general, de la fe, de la espiritualidad, de lo trascendente, en el fondo de buscarle un sentido a la vida, incluso no a la vida personal solamente, sino a la vida social. Hemos tenido acontecimientos bastante trágicos que han removido, ¿no es cierto?, nuestra comunidad. Estoy pensando en el terremoto del 2010, gracias a Dios, el desenlace feliz de los mineros atrapados en la mina San José, después la tragedia de Juan Fernández, etcétera, y vemos inmediatamente que ahí hay un gran anhelo de encontrar sentido social a eso, de buscar por qué sucede y decir, no ha sucedido en vano, y ahí luego vuelve la respuesta a la fe. Y recuerdo lo de los mineros, por ejemplo. Los mineros se hicieron después celebraciones ecuménicas, y durante su encierro la persona que más los ayudó fue un pastor evangélico que los animó a mantener. Entonces yo creo que hay una cifra que a mí me llama la atención. En Chile hay cerca de 1 millón de personas que se declaran agnósticas o ateos, y va en aumento. Ahora, la gente siempre cuando está en crisis vuelve a Dios y vuelve a la Virgen. Eso está claro, porque como hablaba de esto, en ese sentido. Es muy humano. Es muy humano. Entonces, en ese sentido, la religiosidad, la necesidad de creer en algo, esas preguntas de repente que son el por qué y para qué, pueden que se estén dejando de lado porque uno a lo mejor tiene las cosas satisfechas. No, yo creo que no. Es que esa pregunta, si uno lo ve en dimensión histórica, la persona humana es un animal religioso en el fondo. O la pregunta, para decirlo de otra forma, la pregunta ¿quién soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde va? Esas preguntas se la han hecho desde el origen mismo de la humanidad. Fíjese que la palabra cultura de alguna forma viene muy simple de cultivo agrícola y de culto divino. La pregunta es ¿quién soy? ¿Cuál es mi sentido de existir? Y eso, al extremo que hoy día se puede definir, y está en algunos textos de la Iglesia Católica, la definición de cultura, no en el texto de Papa, algunos mensajes, le dice que es la relación mía con la naturaleza
con los demás, el prójimo, y con Dios. Esa pregunta se la ha hecho los hombres y las mujeres, por cierto, también desde el origen, y va a ser hasta el fin de los tiempos. O sea, el hombre es un animal religioso. Isabel, ¿es el chileno un ser de búsqueda de religión o religioso por naturaleza? Tradicionalmente sí. Y justamente avivado por estas condiciones adversas que se nos han presentado a nosotros desde los orígenes de nuestra historia, ¿no es cierto? Empezando por lo que mencionaba Hernán de los movimientos sísmicos. Eso lo tenemos desde un comienzo. Y es verdad que es en los momentos de precariedad, de desesperación, miseria, cuando se recuerda principalmente con intensidad lo religioso sale a luz. Pero yo diría que hoy día, yo creo que más que una inexistencia de Dios, es que Dios está recluido. Y la pregunta sigue, pero latente, no se manifiesta porque, por decirlo entre comillas, una sociedad que se proclama como laica por el avance científico, que muchas veces se disocia de lo religioso, entonces no parece como correcto desde el punto de vista intelectual integrar la fe y el conocimiento, ¿me entiendes tú? Pero la pregunta está porque es inherente al hombre. Pregunta y en básica, Chile también. pregunta súper básica. ¿Es el conocimiento el ir dándose cuenta a través de los avances científicos, por ejemplo, de fenómenos como el milagro de la vida, enemigo de la fe y de la religión? Todo lo contrario, yo me atrevería a decir que gracias a la fe, o sea, nosotros por la fe en Dios creador, creemos que la realidad es una sola y que por eso es inteligible. Nosotros, hechos a imagen de Dios, somos capaces de comprender las cosas. Precisamente, digamos, hay estudios que muestran de que precisamente la tradición judeo-cristiana de la unidad de la realidad, de la creación hecha por Dios, es la que fundamenta después el desarrollo científico. Y por otra parte, digamos, la fe y la ciencia son dos caminos de conocimiento, dos maneras de conocer que no se sobrepone una sobre la otra, no están compitiendo. ¿Qué es lo que pasa? Finalmente la ciencia misma siempre tiene que partir de presupuesto. O sea, uno no puede partir de cero, siempre tiene que partir de un presupuesto. Y ese presupuesto es indemostrable. Y por lo tanto, digamos, el creyente científico, el creyente agnóstico, todos tienen que partir, ¿no es cierto?, de un presupuesto. Y ese presupuesto... ¿Y la búsqueda científica es un acto de fe? La búsqueda científica, claro que es un acto de fe, porque en definitiva, por ejemplo, creer que la realidad es homogénea, eso, ¿y quién me lo dice? Yo tengo que partir de ahí, ¿ves? Entonces, y ahí, digamos, yo para conocer algo que es menor que yo, digamos, tengo la posibilidad de hacerlo, pero cuando yo quiero fundamentar todo, digamos, yo no puedo encontrar una idea más grande que Dios para poder apoyar esa idea. Entonces, la manera de conocer a Dios no es aferrándolo, sino que confiando en Él y apoyándose en Él. La ciencia dice el cómo, no el por qué. Ahí podríamos, tal vez, no sé si el padre puede hacer la distinción, pero me parece sí que, como el hombre es naturalmente religioso, o sea, naturalmente creyente, incluso los que se declaran agnósticos y ateos, hay algunos ateos que dicen que son ateos por la gracia de Dios, ¿no? Claro. Entonces, es decir, todo hombre cree en algo. Los que creemos, los que tenemos fe, creemos que Dios existe y que, en fin, nos da ciertas pautas para vivir mejor, para tratar al prójimo. Pero los que dicen que no creen, en realidad creen también que Dios no existe o que no se puede conocer. O sea, somos una sociedad de creyentes. Creyentes para un lado y para otro. Y lo que sí me parece que es grave, a lo mejor, y eso sí lo que ha aumentado, es que una cosa es la fe, o este tipo de creencia, y la otra es la superstición. Y yo creo que cuando se retira la fe en un Dios, en un inteligible, racional, que hace compatible el conocimiento científico, la investigación de la verdad, con la creencia de la trascendencia, el hombre retrocede a las etapas antiguas y primitivas en que todo era magia. Porque no se pueden conocer los fenómenos y entonces yo tengo que hacer cosas y ahí aparecen los astrólogos, aparecen las supersticiones, aparecen los mantras y entonces me parece que ese tal vez es
digamos, el recurso del que ha desconfiado de la fe, que se vuelve supersticioso. Es que yo creo, siguiendo con ese razonamiento, que yo comparto el punto de partida, que es probable que haya aparecido formas distintas, pero ¿cuál sería la razón de eso? A mí me parece que ha habido, nadie quiere, ni nadie cree, ni nadie ama lo que no conoce. Entonces, cuando uno deja de tener conocimiento cierto y fundado sobre alguna de las grandes religiones que existe, se abre el campo a interpretaciones personales bastante simples, pero eso es un tema bien complicado. Yo creo, por lo demás, hay que saber una cosa, que frente a la intervención del padre Samuel, una de las instituciones más antiguas, quizás la más antigua de la cultura occidental, son las universidades, y las universidades salieron del corazón de la Iglesia, ex cor de la Iglesia, de ahí se funda, es la Iglesia católica romana la que crea y las universidades han traído enorme progreso hasta el día de hoy. La investigación Einstein decía que mientras más exploraba la ciencia, más fácil le era creer en un Dios. A propósito de facilidad, Pascal también. Pascal decía, poca ciencia aleja de Dios y mucha ciencia acerca a Dios. Isabel, una pregunta. Al llegar el momento de la colonización en Latinoamérica o en Chile, obviamente empieza la evangelización y empieza de alguna forma de ir consiguiendo adeptos a la religión que cada uno profesaba. ¿Cuáles eran las luchas que tenían que dar en esa época y cuáles las luchas que hay que dar hoy día para poder evangelizar o llevar la religión a cada una de las personas? Qué buena pregunta. Es súper buena pregunta y muy difícil. En ese momento la lucha estaba favorecida porque, bueno, muchos de los pueblos aborígenes esperaban la llegada de, exactamente los mexicanos, por ejemplo, esperaban la llegada de seres que venían de otros lugares. No había un explícito conocimiento acerca de qué es lo que esperaban, pero eso se vio favorecido, y también por la superioridad con que se vieron a los españoles, que venían con implementos, con los caballos, y por otra parte también, claro, los sacerdotes paliaron un poco lo que fue la acción militar, especialmente en Chile, ¿no es cierto? La Iglesia siempre predicó una comprensión, una evangelización, con medios bastante simples pero bastante directos, incluso el aprendizaje de las lenguas nativas para poder comunicarse. Y si tú estudias las misiones a lo largo del periodo, te das cuenta cuán bien adaptadas estaban las misiones a lo que eran los pueblos nativos, incluso a las condiciones geográficas. Por ejemplo, estas famosas misiones circulares en Chiloé eran una maravilla de organización, de adaptación a todo lo que era la realidad del archipiélago. ¿Y hoy día contra qué se lucha? Hoy día se lucha, yo diría, contra elementos menos tangibles, que son más interiores a los hombres, porque ya no estamos dependiendo de condiciones físicas muchas veces, sino que estamos dependiendo de las condiciones psíquicas, de las defensas. Estamos dependiendo de defensas que están en el interior de los hombres y a veces amparados por una comodidad que da el progreso contemporáneo. ¿Te fijas? Entonces el hombre, ¿por qué hoy, digamos, esa necesidad está, yo diría, tapada? Está aplastada la necesidad de Dios, de lo trascendente. ¿La fe nace de la carencia? O sea, la carencia, digamos, no solamente la carencia, sino porque que también, delante decíamos, cuando uno tiene problemas, para tiro a rezar. Pero fíjate que no solamente la carencia, yo creo que en carencia y en abundancia uno experimenta de que hay algo que falta, hay una plenitud a la cual no se llega. Ahora, yo creo que actualmente el desafío es precisamente mostrar que digamos, que Jesús nos ilumina la vida. A veces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces por una mala predicación, por mal ejemplo, por tantas cosas, la gente tiende a pensar como que acercarse a Cristo es como que se me va a achatar la vida, voy a sacrificarme pensando en el más allá y cosas de ese tipo, pero en el fondo nosotros, a la luz del misterio de la encarnación, es decir, que el Hijo de Dios verdaderamente se hace hombre y que ahí nosotros tenemos la plenitud del ser humano, entonces nosotros descubrimos que la plenitud del ser humano está en Jesús. Entonces, en la medida que yo sigo a Jesús, yo estoy viviendo mi vida humana más auténticamente, más verdaderamente. Y por eso uno podría decir, ahora justo que estamos en la Semana Santa, o sea, contemplando a Jesús,
que está totalmente abierto a la voluntad del Padre, que está totalmente vuelto hacia los demás, que vive en fidelidad, uno dice, esa es la manera más humana de vivir. A veces nosotros pensamos que lo más humano es el egoísmo y, como quien dice, lo más divino es la generosidad. Pero el Señor nos enseña de que lo más humano, lo más auténticamente humano, es la generosidad, es el don a los demás, es la apertura a la voluntad de Dios. Tomarnos eso, estamos viviendo estos días de Semana Santa, que para los católicos es la culminación de nuestra fe y es la raíz de nuestra esperanza. Y yo los convido a que miremos un poquito los personajes de la pasión. Esto hace 2000 años atrás y pasemos al presente. Y ahí nos podemos, cual más cual menos, identificar cada uno de nosotros con alguno de los personajes. Les pongo algunos ejemplos, seguramente ustedes podrán poner otros después. Por ejemplo, Pilatos, el juez con sus características, eso se lo dejo a Hernán, pero no es un juicio precisamente limpio. Un juicio político. Bueno, pero ¿y cuántos juicios de esa naturaleza vemos hoy nosotros? Después, el personaje de Judas, que apareció todos estos días. Judas, el Señor lo quiere salvar a toda instancia, 3 veces en la última cena le da la oportunidad de arrepentirse de lo que iba a hacer de venderlo. El buen ladrón, Dimas, que en la cruz reconoce al Señor y literalmente le roba el cielo. Y Judas, que termine, porque tengo que irme a una pausa. Que literalmente Judas al Señor le roba su condenación. María Magdalena, la Verónica, ahí estamos todos nosotros. O sea, el tema tiene una presencia, pero de una actualidad increíble. Le voy a dejar plantear una pregunta. Y escuchándolo, lo que usted contesta adelante. En su momento la evangelización, desde los orígenes de la iglesia, de toda la iglesia en realidad, y de esta iglesia, de la iglesia católica en este caso, de la evangélica, en Chile, tiene mucho de mágico. Y hoy día cada uno se responde a aquel aspecto mágico, divino, que se veía en lo más tangible, tal vez en lo más superficial, con respuestas más técnicas, científicas o con ejemplos que pueden ser más cercanos para poder bajarle un poquito el perfil a la religión. Hablamos de eso a la vuelta. Muy bien. De vuelta a la Agenda Nacional, Semana Santa, tema que quisimos poner aquí. La religión, la fe, ¿qué lugar ocupa entre medio de nosotros los chilenos? Preguntaba yo recién, le pregunto a usted, padre, este sentido mágico que pudiera tener la religión generalmente, porque nos ofrece cosas que son intangibles. Hoy día, con el avance científico, con las cosas que uno puede acceder fácilmente, pensemos en la persona común y corriente, tal vez no la persona con grandes títulos universitarios, que dice, pucha, sí, eso yo también lo he visto. Cuando me dicen, mira, Cristo murió en la cruz, se entregó por el resto, y tú puedes decir, mira, yo conozco 300 líderes mundiales que han muerto por su causa con sacrificios peores. ¿De qué forma podemos responder cuando dicen, oye, pero si eso está aquí, está al alcance de la mano? Bueno, yo creo que ahí lo importante es no poner en el mismo plano el conocimiento científico y el conocimiento de fe. Son dos maneras de acceder a la realidad y son dos maneras de aproximarse a ellas que si bien, digamos, en el siglo XVII, XIX, a veces se dieron muchas confusiones en ese tipo de cosas y se le pidió a la fe respuestas científicas y por otra parte la ciencia quiso dar respuestas de fe, hoy en día, digamos, ese problema a nivel así académico está bien resuelto, porque en el fondo cada una tiene su plano. Y por ello, en el fondo, conocer con mayor profundidad, eso siempre es un aliado nuestro. Digamos, uno como creyente no le teme a conocer, ¿no es cierto? Aquí, digamos, hay varios historiadores. Cuando entramos en los documentos, entramos en los textos antiguos, no tenemos temor de que nos vamos a encontrar como con algo que nos va a contradecir la fe, sino que tenemos la confianza de que el verdadero conocimiento, la verdad, en definitiva, nunca se contradice con la verdad. Y por lo tanto, no podemos nunca tenerle miedo a la verdad. Pablo, yo tú señalabas ahí que la gente, la fe es una cosa de bienes inmateriales, pero hay mucho valor en los bienes inmateriales y las personas valoran enormemente cosas como la alegría, la felicidad, el perdón, la concordia, en fin. Entonces, la búsqueda, la esperanza en este tiempo. En un mundo de desesperación. Pero la esperanza son los valores más preciados de cualquier persona natural, lo lleva inscrito en su corazón, son preguntas que se hacen. Fíjate que la Iglesia Católica se está celebrando ahora la Pascua Resurrección, y esa es la alegría más grande de la Iglesia. ¿Y cuál es la alegría? Que del dolor pasamos a la redención, la resurrección de nosotros es la gran esperanza de todos nosotros.
y le da algún sentido a esto que propone la Iglesia Católica, que el dolor redime. Nadie cree en eso, nos molesta. A nosotros nos dicen, te llega un dolor o un fracaso, uno arranca a perderse. Cuando aquí se nos ha demostrado que por el dolor se llega a la redención, a la vida. Positiva del dolor. A mí, como abogado, me gustaría meter una cuña ahí, porque efectivamente en la Semana Santa conmemoramos un juicio que se le hace, un proceso primero religioso ante el Sanedrín, se le acusa de blasfemia a Jesús, luego se le lleva al procurador Pilato. Pilato sabe que es inocente y sin embargo tiene una masa vociferante que dice crucifíquenlo, crucifíquenlo, y él que lo que hace dice, bueno, me lavo las manos y lo condeno a muerte, sabiendo que es inocente, y además lo atormenta, lo tortura, lo coronan de espinas, sufre los sufrimientos indecibles. Que eso hoy día también sucede, por cierto, y eso es lo interesante y lo bonito, que es decir, Dios mismo, el Hijo de Dios, quiso identificarse con ese dolor humano, quiso identificarse con el torturado, con el perseguido, con el enjuiciado injustamente, y de esa forma está mostrando a esas personas que ese dolor, ese sufrimiento tiene sentido, porque Dios nos ama. Y yo creo que ahí está el amor de Dios a la parte histórica. ¿Sí? Una conclusión. Y eso que tú estás diciendo, un rey que viene no a reinar, sino que a servir, era condición de escándalo para los judíos y locura para los paganos. Lo mismo que puede decir hoy día, pero ¿cómo viene hoy día con una propuesta que es un escándalo, una locura? Eso mismo decía hace 2000 años atrás. Decía. ¿Qué circunstancia histórica se da para que esta religión, que nace en un pueblo pequeño, de una persona pequeña, provoque un cambio en el curso de la historia? ¿Qué fueron los elementos que se dieron para que este Jesús se transforme en un personaje histórico que cambia el devenir del mundo? Pero ¿cuáles serían, digamos? Porque fue tan fuerte, digamos, que en un cierto momento prácticamente el mundo completo estaba cristianizado. El oriente y el occidente, bueno, el oriente salvo las áreas donde estaban las grandes religiones, sí. El confucianismo, el hinduismo, estaban sólidos. Claro, porque eran, pero digamos, ¿qué circunstancia histórica se da? ¿Por qué lo consigue? Es bien complejo el proceso, pero se va dando, digamos, como primer paso es el reconocimiento del cristianismo en el Imperio Romano, el edicto de Constantino, y de ahí en adelante la confluencia, la separación de las dos iglesias, la evangelización, digamos, por una parte a toda el área oriental de Rusia y después hacia América, la cristianización de Europa a través durante el periodo se lo pregunto romano. De otra forma. Existió un personaje que se llamaba Apolonio de Triana, si no me equivoco. Apolonio de Triana promovía el amor al prójimo, el perdón, hizo milagros, ascendió a los cielos. ¿Por qué ese personaje, como muchos otros, no trascendió en la historia? Más allá de que uno lo puede encontrar por ahí en un libro pequeñito. No, porque... Bueno, de hecho, ¿sí? Junto con Apolonio, que está Asclepio, hay varios que son más o menos contemporáneos, sí. de esa misma época. Antes, sí. Claro. Ahora, nosotros en el cristianismo, ¿qué es lo que tenemos? O sea, el cristianismo nace a la luz de la resurrección y como impacto de la resurrección. ¿Qué es lo que pasa? Si tú piensas, en el fondo, un israelita que miraba a Jesús así relativamente de lejos, decía, ¿será o no será? ¿Quién será este? Está corrigiendo la ley, como que se le está pasando la mano. ¿Qué irá a pasar aquí? ¿No es cierto? Uno, en Chile, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, veamos cómo le va. Y ahí después... Claro. ¿Y cómo le fue? Mal. Muy mal. Terminó crucificado. O sea, si nosotros llegamos hasta ahí, ¿qué es lo que pasa? El desenlace natural es la disolución del grupo y se acabó. ¿Por qué? Porque la crucifixión de Jesús podía demostrar que era un falso profeta, porque así terminan los falsos profetas. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos que pocas semanas después, un grupo entusiasta lleno de empuje y saliendo a todas las naciones. Entonces, ahí entre medio, digamos, hay algo que... Un historiador dice, si no creemos si uno rechaza la resurrección,
entonces le queda como un agujero en el siglo I, en la historia del siglo I. O sea, ahí hay que poner otra hipótesis nomás. Bueno, y el mismo San Pablo, que fue el gran predicador, que expandió el cristianismo en los primeros tiempos, llega a decir, si Cristo no ha resucitado, la fe es vana. O sea, claro, vanas son nuestras predicaciones. predicaciones. De la esperanza del católico y de todos los hombres, y la resurrección. Del cristiano. No, Claro, de todos. claro. Jesús vino a la salvación de todos. De todos, de cristianos y no cristianos, A redimir, ateos, se dice, rescatar a muy alto precio. Y la palabra religión es religar la amistad, la amistad con Dios que el hombre había perdido. Vamos a hacer una pausa ahora y le voy a dejar planteado dos temas. El hombre religare significa la relación con Dios, Claro. y la relación de los hombres demás. entre Claro. sí. Vamos a hacer una pausa ahora y le voy a dejar planteado dos temas. La velocidad con que se tienen que mover las iglesias, las distintas iglesias, con el cambio de la sociedad, de qué forma uno puede equipararlo. Claro. Y vamos a estar hablando además los errores o los malos ejemplos que han ocurrido desde las diferentes iglesias, lo que va de alguna forma alejando a sus respectivos fieles. Hacemos una pausa acá en Agenda Nacional y ya estamos de vuelta en este capítulo tan especial de Semana Santa. De vuelta acá en Agenda Nacional. En comerciales se produce conversación también. Yo le preguntaba cómo las iglesias, en este caso, en el caso suyo, la iglesia católica, va evolucionando ante los cambios de la sociedad. Ya. Las demandas generalmente van más rápido que las reacciones. Se ven el día a día. Ingresan 10.000 autos mensuales a la región metropolitana. Hoy día ya no podemos andar. ¿De qué manera van adelantándose a los tiempos o no han podido adelantarse a los tiempos? Bueno, digamos, es un desafío. En primer lugar, nosotros no podemos dividir la iglesia y la sociedad, porque nosotros como iglesia somos sociedad. O sea, nosotros no es que estemos acá y el mundo está allá. Formamos parte del mundo, somos del mundo, ¿no es cierto? Y por ello mismo, entonces, la relación que nosotros tenemos es una relación mucho más rica, mucho más compleja. Entonces, no es que al mundo le pasa esto y la iglesia cómo va a reaccionar, porque también nosotros nos pasa lo mismo. Entonces, en ese sentido, claro, una institución grande que tiene miras de largo plazo, naturalmente que muchas veces, desgraciadamente... ¿Cuesta moverla? Cuesta moverla, claro, por supuesto. Ahora, que cueste moverla en ciertas cosas, a veces ha sido una cosa muy buena. ¿Cuánto tiempo lleva de sacerdote usted? Yo llevo 20 años, casi. Estoy a punto de cumplir 20. Oiga, y el ser sacerdote hace 20 años, ¿qué diferencia tenía con ser sacerdote en el 2012 en el trato con los fieles, en el trato con su gente, con la gente que es más cercana a usted, con el que le pide ayuda, que le pide consejo? A ver, yo diría que con la gente que a uno le pide ayuda, que le pide consejo, es bastante parecido. Ya. Digamos, yo por lo menos no he experimentado un cambio en eso. Sí, a nivel, digamos, del lugar en la sociedad, del lugar en la esfera pública, ahí claro que se notan ciertos cambios. Claro. ¿Producto de los errores que se han cometido por parte de la Iglesia? Por una parte, ciertamente eso. Indudablemente que eso ha golpeado y ha golpeado profundamente, de una manera que también nosotros esperamos que pueda ser una ocasión de purificación, de renovación, de autocrítica, etcétera. Y a la vez también por un proceso de secularización que lo que intenta es, de alguna manera, decir, mire, usted es creyente, sí, pero crea privadamente, como que la fe no pudiera tener un lugar en la vida social. Ahora hay que reconocer que Benedicto XVI ha tenido una actitud de transparentar fuertemente cada una de las situaciones que han visto empañado el quehacer de la Iglesia. Ahora, en ese sentido, ¿cómo siente usted en el día a día la percepción de la Iglesia católica en Chile? Porque han ocurrido cosas en el interior del país, no han sido lejanas en Boston, no han sido lejanas en Inglaterra. Claro, pues por cierto que eso impacta porque son hechos muy graves, además que uno no espera de personas que, en fin, se han dedicado a servir al prójimo, incluso a los más vulnerables. Entonces uno se explica perfectamente que puede haber un distanciamiento, pero también yo creo que yo por lo menos experimento de que la gente no generaliza y ve que hay muchas personas que han sido leales, sacerdotes, que siguen haciendo un servicio fantástico a la sociedad, y las iglesias siguen estando repletas, y en esta Semana Santa se va a ver cómo la gente vuelve a la iglesia. Es decir, yo creo que al final
Dios saca bien de lo mal. Y entonces, ¿qué es lo que a todos, yo creo que yo me incluyo, a todos nos ha hecho profundizar, es decir, en qué creemos los que creemos? Creemos en sacerdotes, personas que visten un hábito, en un templo material, en una iglesia tal o cual, o creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a manifestarnos su amor y a perdonarnos. ¿Cuántas veces ha tenido que levantar la Iglesia Católica en Chile a lo largo de la historia? Levantar de crisis. Levantar de las crisis, salir de las crisis. Es verdad que hay una especie de distanciamiento, pero aún así Chile sigue siendo un país que el 70% de su población se declara católica. Entonces, la pregunta hay que ver ¿cuántas crisis ha vivido la Iglesia acá en Chile que le ha significado? Muchas, y en el mundo también, y va a vivir muchas más. Sí. Pero eso, la crisis no significa desaparición. Si esa es la esencia del cristianismo que nos cuesta tanto entender, que del dolor, del mal se saca bien. Eso es lo que muestra la Semana Santa. De ese juicio horroroso, de esa muerte horrorosa que tiene, resucita. Y esa es la gran esperanza. Y eso mismo pasa con la Iglesia. Si tiene razón, ¿cómo no va a tener razón? Si usted es experto en esa materia. La Iglesia, una cosa es la jerarquía, pero el 99% de los fieles de la Iglesia son los laicos que viven su fe cristiana. Entonces, eso está incólume. Y también, nos pone alerta a todos nosotros, en no considerarnos superiores por tener una cierta fe, sino al revés, frágiles, vulnerables, necesitados del apoyo del otro, comprensivos con los demás. Yo parafraseo un poco, nuestros hermanos mormones hablan de la iglesia de los santos de los últimos días. Y yo diríamos que los católicos, por lo menos yo siento que somos la iglesia de los pecadores de los últimos días. Los pecadores. Y entonces, claro, en la iglesia siempre va a estar sometida a este tipo de crisis. ¿En qué posición? Que tenemos que tratar de que no se produzcan, ¿no? ¿En qué posición tiene que estar la iglesia hoy día, la iglesia católica chilena, por ejemplo, cuando se están discutiendo temas valóricos? Yo siento que en el último tiempo ha perdido protagonismo, a lo menos en los medios de comunicación. Se está discutiendo la ley antidiscriminación y se sacan un par de cuñas del obispo Sati, aborto terapéutico, y pasan a ser ya fuentes referenciales y ya no una fuente vital en términos de lo que es la cobertura mediática, a lo menos. ¿Cómo poder volver a recuperar ese espacio, o el espacio en el que están es el que requieren? Bueno, el espacio, digamos, que la sociedad permita, digamos, ese va a ser el que vamos a poder. Ahora, la fe cristiana tiene una vocación no individual, no es una pura cuestión que yo vivo al interior, sino que impacta en las relaciones humanas. O sea, la manera como yo entiendo que el sentido de mi vida impacta sobre el modo como entiendo que se organiza la sociedad, impacta sobre la manera como yo comprendo que es el ideal del ser humano. ¿Qué pasa cuando le dicen, por ejemplo, yo me acuerdo de la ley de divorcio, que decían, en la ley de divorcio la iglesia se opone, todo eso? Yo le decía, padre, no se preocupe, que sus católicos no se van a divorciar. Claro. Mira, yo te diría lo siguiente, o sea, si, por poner un ejemplo, ¿no? Si yo fuera, digamos, químico y descubro que el cloro del agua hace mal y produce alguna enfermedad grave, y mi única reacción fuera ir a comprarme un filtro y tomar agua filtrada, yo no me sentiría bien. O sea, cada ciudadano, digamos, tiene derecho de proponer un ideal de sociedad, un ideal de familia humana, y en eso, digamos, todos nosotros podemos aportar. Ahora, naturalmente que aportamos dentro de las reglas del juego, ¿cierto? Claro. Y las votaciones son las votaciones. No... Y yo diría, a veces ponemos mucho el acento en determinados temas, los que le llamamos valóricos, familia, aborto, etcétera, pero hay otros temas valóricos en que la Iglesia tiene mucha más repercusión y no es tan cuestionada, como por ejemplo la justicia social, por ejemplo en la necesidad de que haya sueldos dignos, que haya un sueldo, y hoy día se está trabajando en eso, un sueldo ético. Eso lo planteó Monseñor Goy en su momento. Uno cree que eso y eso es influencia de la Iglesia, y normalmente eso como que, eso no importa. Eso se bien. Y claro, en cambio, los temas polémicos, ahí sí que entonces la Iglesia no se le escucha. Que la Iglesia chilena tenía una importante participación fue los de los derechos humanos. Entonces, también hay que... Lo que pasa, saquémoslo del ámbito religioso, cuando el hombre no vive solo, vive en sociedad. Cuando alguien de una sociedad, hablemos de una sociedad absolutamente laica,
viola o atenta contra algunos principios consensuados en esa sociedad, abaja, complica toda la sociedad. Un delincuente no solo afecta a quien fue afectado, claro, sino que crea un ambiente que empieza a expandirse por un hombre que no respete las leyes del tránsito se pasa con luces rojas. Claro. Entonces, no puede ser. ¿Por qué la Iglesia se preocupa tanto de la familia? Porque justamente ve que en la familia está la posibilidad de la superación de la pobreza, la posibilidad de mayor igualdad y no discriminación. En una familia bien constituida, porque efectivamente cuando hablamos de todo tipo de familia, entonces no sabemos qué es lo que es la familia. ¿Qué es familia? ¿Qué es una familia mal constituida? Una familia que tenga padre y madre y con roles estables que forman un hogar. Eso es ¿qué es lo que sería? Bueno, todos sabemos que una familia mal constituida tenemos efectivamente con personas con violencia intrafamiliar, y también una madre soltera que es abandonada por el padre del hijo, que no le paga las pensiones alimenticias, yo lo tengo muy presente como abogado. Efectivamente, es una familia disfuncional, es una familia que le hace mal a Chile en general. Entonces, que la Iglesia esté constantemente recordándonos que hay que promover una buena constitución de la familia, eso le hace bien al país. ¿Por qué creen ustedes que, por ejemplo, el caso Zamudio causó tanto impacto y que trascendió más allá de los credos, fue a la sociedad y significó la reacción de todas las iglesias? Uh-huh. Bueno, porque fue un caso realmente muy grave, muy impactante, que alguien muera a golpes, una cosa verdaderamente inaceptable, y felizmente, ¿no es cierto?, la sociedad ha ido creciendo en rechazar una cantidad de discriminaciones que tal vez hace 50 años atrás, nadie ni siquiera se las cuestionaba. Entonces, muchas veces se habla de las cosas negativas, la sociedad, etcétera, etcétera, pero la sociedad ha ido adquiriendo mayor precisión en reconocer ciertos valores, y eso, es algo sumamente positivo. Ahora, que produce, unos desajustes, ¿no es cierto?, grandes inicialmente, pero que en definitiva es una cosa. Pero son valores cristianos, claro, ¿no? El de la igualdad fundamental de todas las personas, eso es un valor que trajo Cristo en el Evangelio. ¿Sí? Antes habían castas, jerarquías, habían hombres libres o esclavos. El cristianismo es el que ha traído el valor de la no discriminación, es cristiano. Usted es historiadora. ¿Qué rol cree que le cabe de hoy día en adelante a las iglesias y a la religión en nuestro país? ¿Cuál va a ser el trabajo que cree usted que van a tener que desempeñar de ahora en adelante? ¿Cuál es el rol que debieran tener en la sociedad? Bueno, yo creo que primero apelar a las conciencias de cada persona, a que se abran a los valores del catolicismo, que son no solamente del propio catolicismo, sino que van a todas las personas, están hechos para todos los seres humanos, y transformarse en una instancia, de apoyo, reflexión, apertura, consejo, acogida. Yo creo que es muy importante porque la Iglesia tiene todos los instrumentos de todo tipo para acoger, para comprender, para poder lograr entender los problemas. Entonces pienso que es muy importante en ese sentido que la cultura actual vuelva a evangelizarse, vuelva a permearse con los contenidos del Evangelio, que es lo que han insistido tanto los dos últimos papas, ¿no es cierto? Juan Pablo II y si tú miras las grandes atrocidades que ha vivido la humanidad, si fuera de la religión, ya no hablemos solo del catolicismo, la religión es la gran morigeradora que civiliza a la humanidad. Piensa tú todas las guerras mundiales, ¿no? Son cosas, o el mismo nazismo, todas las matanzas que han habido y desgraciadamente van a seguir habiendo siempre. La religión humaniza al hombre, lo transforma, lo llama a reconocer su destino, su misión. Mira, hay una cosa que es bien interesante. Cada uno de nosotros aquí, en la historia pasada y futuro, es único y irrepetible. Y si es único y irrepetible, por eso que se firma con el dedo ahí, porque no hay dos personas, no hay dos Pablos Milla, no va a haber nunca, no ha habido nunca antes y nunca después de ti va a haber. Y si eso es así, tú estás llamado a este mundo para que cumplas una tarea que la cumplas tú o no la cumple nadie. ¿Y cómo se entiende en ese sentido el fundamentalismo islámico?
cuando te dicen que las religiones en general, yo tengo mucha admiración por el mundo musulmán, porque conocí ese lado amoroso que tiene el mundo musulmán, el mundo del Islam. Pero me cuesta entender cuando hay fundamentalismo, cuando en la religión, que se supone que en general llama al amor, a la convivencia acá en la tierra, porque de repente uno dice, oye, la religión sirve para arriba, no, se sirve para arriba para abajo. Aquí primero. ¿Cómo se entiende? Bueno, yo creo que en primer lugar nosotros todo el mundo islámico lo vemos demasiado de lejos y demasiado exteriormente. Entonces nos parece como que esas fueran las notas características. Yo le escuché a alguien que vivió en un país islámico que decía que cuando venían los aviones a bombardar decían, ahí vienen los cristianos, ¿cierto? O sea, para ellos, digamos, cualquier occidental que viene a tirar bombas son los cristianos. Entonces, y naturalmente que uno no se siente representado con eso. Ahora, yo te diría que todo fundamentalismo es muy peligroso. Puede ser fundamentalismo religioso, puede ser fundamentalismo ideológico. Nosotros hemos visto, digamos, en el siglo XX testigo de las atrocidades más grandes por fundamentalismo a veces filosófico, ideológico, que no tienen nada que ver con la religión. Y naturalmente el fundamentalismo es un riesgo frente al cual nosotros siempre tenemos que estar atentos. ¿Cuál es la Semana Santa que más recuerda usted? La Semana Santa que más recuerdo yo. No me conteste ahora. Ya. Y cada uno me va a decir cuál es la que más recuerda a cada uno. Hacemos una pausa y estamos de vuelta aquí, en la Agenda Nacional, en CNN Chile. De vuelta en Agenda Nacional, capítulo bien especial en esta Semana Santa, que quisimos hablar acerca de la religiosidad, de qué forma está presente en cada uno de los chilenos, cuáles son los desafíos que tienen las diferentes iglesias, y cuáles son los desafíos que tiene la fe en general. Le preguntaba, ¿cuál es la Semana Santa que más recuerda? Bueno, realmente cada Semana Santa es distinta y eso uno lo va experimentando porque uno también va cambiando. Ahora, si tuviera que recordar una, tal vez yo después yo fui ordenado en el 92 y después estuve fuera 5 años estudiando. Después, cuando volví, comencé ya a trabajar en una parroquia y tal vez esa Semana Santa la recuerdo muy bien en la población Santa Adriana, en la parroquia Nuestra Señora Reina de los Apóstoles, precisamente porque uno ve de qué manera la fe ilumina la vida, o sea, la fe levanta la vida en situaciones a veces muy delicadas, muy complicadas. Uno ve que la fe no es un analgésico, no es algo, digamos, pasajero, no es simplemente una emoción religiosa, cosas así, sino que realmente levanta la vida humana de un modo que es emocionante, porque uno dice, claro, yo creo en la resurrección de Cristo, pero de alguna manera la estoy viendo acá. O sea, aquí hay algo que uno palpa, uno percibe que la resurrección no es simplemente algo que pasó hace mucho tiempo, sino que hoy está actuando y ilumina nuestra vida. Hernán, ¿usted cuál es la que más recuerda y por qué? Yo tengo una muy especial. Yo me fui a hacer mi doctorado en la Universidad de Navarra a fines del año 86, y entonces sufrí mucho no estar en Chile para la visita de Juan Pablo II en abril del 87. Y entonces me propuse que ya que no podía estar en Chile, yo iba a Roma. Y junté plata como sea y fui a Roma justo para la Semana Santa, porque Juan Pablo II, después de ese viaje a Chile y Argentina, llegó a Roma a celebrar la Semana Santa. Y entonces esa Semana Santa para mí fue inolvidable. Isabel. Yo diría que no recuerdo una especialmente, pero sí las de los últimos años que han sido con mucha asistencia a la celebración de los Vía Crucis, a los recorridos, a los cuadros vivos, que me han impresionado mucho porque he recordado, digamos, a través de esas creaciones artísticas, he recordado y he puesto en relación el arte de todos los tiempos con lo que es la celebración hoy día. Me ha impresionado mucho el ver, por ejemplo, lo que eran las casas con los altares fuera, cómo se ha usado ahora en Santiago en los últimos tiempos. Creo que eso muestra la vitalidad de la Semana Santa y la actualidad de la Semana Santa como instancia de reflexión, de profundización dentro de sí mismo. Para Ricardo, me faltaba usted. Sí. Yo diría que en general las que uno pasa en el extranjero solo, en Alemania, yo he vivido algunas en familia, eso se presta mucho, y en lo personal, más íntimo, más privado, en aquellas que uno durante la Cuaresma y la preparación de Semana Santa ha logrado un avance fuerte en la confirmación y en la reestructuración de las vidas. De esas he tenido unas 2 o 3.
Ahora, en Chile, a raíz hablando de las religiones y las iglesias, ¿cómo se vive el espíritu ecuménico? ¿Cuál es la relación de la Iglesia Católica con las otras iglesias? Yo siento que se han ido aunando. Hace un tiempo estaban bien separadas, competencias siempre van a hacer, pero sí de alguna forma ha habido mejor comunicación. ¿Ha cambiado? Yo creo que sí, bueno, y eso, digamos, depende de no solamente de la Iglesia Católica, sino que de todas las iglesias, de que podamos destacar fundamentalmente lo que nos une, lo que es común, y ir avanzando a comprendernos mejor. Nosotros en la misma Facultad de Teología tenemos un diálogo con profesores de la Facultad Evangélica de Teología, todos los años buscamos ir acercándonos cada uno en su ámbito, y naturalmente que eso permite que nos comprendamos mejor, eso estrecha a veces las distancias, y también que clarifiquemos a veces cuáles son los puntos de divergencia que efectivamente existen. Pero ¿usted ha sentido que Chile se ha transformado en un país más tolerante en ese aspecto? Yo pienso que sí, yo pienso que efectivamente hemos todos aprendido a convivir mejor, a escuchar al otro, ¿no? Y después de escuchar al otro, ponerse en el lugar del otro. Y aunque a lo mejor podamos discrepar, no encontrar la razón, sí tener gestos de convivencia, gestos de cariño, de amistad cívica, incluso, y no solo, diría yo, con los de otras religiones, sino también con los que se declaran ateos, agnósticos, incluso laicistas, que son contrarios a que la Iglesia tenga presencia pública, etcétera. También me parece a mí que hemos ido aprendiendo a respetar su punto de vista, discrepando, pero sí siempre poniendo en primer lugar el valor de cada persona humana, y que nosotros, incluso por el mismo llamado a la fe que estamos sintiendo, pues tenemos que tener un aprecio mayor todavía por esa persona. Tengo la impresión que eso, Hernán, se amplía también al país como un todo, la ciudadanía, la vida cotidiana. Sí, Chile es un país reconciliado, un país que acogedor. Eso te lo dice cualquier extranjero, verás como quiere en Chile el amigo cuando es extranjero, esa canción tan conocida. Es un país que está viviendo un momento bastante esplendoroso de su historia política, social y económica y cultural, yo te diría en general. Aparece como un país unido, un país que tiene, al margen de las diferencias que siempre las hay, pero en una sociedad que funciona unitariamente. Yo creo que eso es muy evidente. Eso es curioso porque siempre Chile ha sido un país bastante abierto a la influencia foránea, o sea, al mismo tiempo es como que su condición geográfica lo llama al aislamiento, pero por otra parte es curioso esa dualidad, porque es muy abierto y siempre ha sido hospitalario con los extranjeros, lo que decía, y en este caso yo creo que, bueno, eso nos predispone a la posibilidad de una acogida mayor, de una comprensión mayor, y una colaboración incluso con los que no piensan como nosotros. Ahora, Cristo una cosa, murió por ellos también, ya que estamos en Semana Santa. Cristo murió no solo por los católicos. Claro, pero tiene que convencer al que no es católico de aquello. Bueno, pero así es. ¿Qué mérito, usted mencionaba la Iglesia Evangélica, que ha crecido enormemente? ¿Qué mérito le reconoce a ellos? ¿Qué cree que han hecho bien? Bueno, yo creo que la centralidad que ellos tienen en la palabra de Dios es algo que tiene un valor muy grande. El conocimiento que tienen, eso verdaderamente es algo muy importante, y también la valentía, el compromiso para, por ejemplo, para pasar por las casas, para visitar las casas. Eso realmente es algo que es muy destacable. El puro nombre ya tiene un muy buen nombre, evangélico, se basa en el evangelio. Claro. Entonces hay una cercanía en ese, las discrepancias son ya a otros niveles, pero la sustancia es el evangelio, la buena nueva, eso significa, y eso, compartir eso ya es un tremendo avance. Ahora, y en ese sentido, ¿usted ve una iglesia católica que va a crecer en cantidad de fieles, o que se va a quedar ahí donde está por el surgimiento de otras religiones? Por ejemplo, los mismos testigos de Jehová han crecido, los evangélicos, yo no lo vería anglicano. Así. No, yo no lo vería así. Yo, como decía Samuel, yo creo que finalmente vamos a lograr una convergencia. Entonces no iría a crecer uno a costa de otro, sino que yo iría a crecer todos hacia una mayor compenetración y hacia la verdad con mayúscula. O sea, yo no lo veo como un asunto de competencia. Si o sea, ¿usted se queda tranquila mientras la gente tenga vida espiritual independiente de la religión? Como deseo propio. Yo no me quedaría totalmente tranquila,
pero sí en parte tranquila, sí, me quedaría tranquila, claro, pero lo que sí uno como católico aspira de religión, de que no haya... de sectas ni cosas raras, estamos hablando de religión, por supuesto, pero yo creo que uno también tiene que confiar y esperar que esas personas puedan tener un lugar, digamos, en la salvación, en la resurrección, o sea, como pensando en la Semana Santa, en la idea de una vida posterior, de una vida y una vocación hacia lo trascendente. Yo no me acuerdo que escribió por ahí alguien que decía, yo no creo en Dios, pero son bonitos los valores. Lo decía, me acuerdo que era un filósofo francés. ¿Ya? Quiero mucho a los católicos porque son bonitos sus valores, la forma en que conviven, las cosas que hacen, ¿no? Que no creo en su Dios. Ya se declaraba católico, ya me acuerdo el nombre. De esa forma, la invitación también podría ser más también a la sana convivencia, más que de repente a la búsqueda tan profunda, tan espiritual de la felicidad, porque hay gente que no anda de esa búsqueda. A ver, yo creo que ahí habría que hacer una distinción, porque efectivamente los valores que promueven las iglesias son valores que son humanamente buenos, ¿no es cierto? Claro. Y eso es un beneficio para la sociedad. Ahora, el punto es que el Evangelio no es un catálogo de valores. Y si tú predicas, mira, en el fondo simplemente hay que hacer esto y no hay que hacer lo otro, la gente te pregunta, ¿y por qué? Claro. Entonces, en el fondo, la fe cristiana es la fe en una persona, es el seguimiento de alguien, no de un catálogo de mandamientos o de esto o un estilo de vida, sino que el seguimiento de alguien. Es pecado, no es pecado. Claro, y por otro lado lo que pasa es que el seguimiento de una persona arranca del corazón humano mucho más generosidad de lo que lo puede hacer un código de ética. Muchas gracias a todos y cada uno. Muchas gracias a Isabel, don Hernán. Padre, muchas gracias. Y don Ricardo, muchas gracias. Pues. Gracias, por supuesto, a usted por estar en su casa, habernos acompañado en esta fecha especial. Quisimos hacer un tema importante, y eso es lo que tratamos de llevar acá, hablar de la religión, de la espiritualidad. Otro día hablaremos de economía, otro día hablaremos de seguridad, de leyes, en fin. Para eso es este programa, para servirle a usted. Muchas gracias. Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Nacional en CNN Chile.